Buen día. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Bienvenido. Profe, tengo una pregunta. Adelante, pregunta. En el, en la, en el ejercicio de intervalos de confianza, quisiera saber si en la fórmula en lo que respecta a lo de el valor de Z, B, NC, se pone el 0,95 o el 1,96. O sea, es que nos da un nivel de confianza del 95% y eso estaba confundida. O sea, no sé si va el 1,96. O sea, yo tengo entendido que va 1,96, pero le preguntamos a nuestra amiga estadística y dijo que era 0,95 y eso estoy demasiado confundida. Ya. A ver. Estamos haciendo el reemplazo, ¿no? Ya. Y el nivel de significancia, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para nosotros poder encontrar, ¿no? El estadístico de prueba. El Z crítico sería, ¿no? Porque el Z calculado es el que ustedes van a obtener. ¿Está claro o no está claro? ¿Sí? Ustedes el Z crítico ya lo tienen en la tabla, en este caso. Para el calculado, ¿ustedes qué es lo que hacen? Van trabajando con las diferencias. Ahora les pregunto, ¿cuál fue el inconveniente? No sabían cuál elegir. Hey, ¿qué pasó? Exacto, profe, porque teníamos pensado, bueno, yo, por ejemplo, yo hice mi tarea y la hice con el 95%, Ya. porque estamos hablando de intervalos y a mí me enseñaron que cuando hablamos de intervalos se coloca el 95%, más no estamos hablando de ¿cómo era que dijo la misma? Me olvidé. Bueno, ajá, estamos hablando en este caso, la profesora nos enseñó algo de una cola, de dos colas, entonces cuando hablamos de dos colas era con el 95%, cuando hablamos de una sola cola, que es normal, hablamos del 1,96, 1,96, que sería el crítico. Z crítico, ajá. El Z Entonces, crítico. Claro, es el Z crítico, es lo que les decía. entonces sería el 95%, porque estamos hablando de intervalos y estamos hablando de dos colas, creo yo. Correcto. Cuando es intervalo estamos hablando de del área bajo la curva, ¿no? Y va desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces ahí ya es el que tienen que utilizar, el que habían utilizado, ¿no? No se olviden. Ahí hizo un análisis. Sí, eso está bien. ¿Qué otra pregunta más tiene? Porque ahí va otra pregunta. Y quisiera que me ayuden respondiendo. Este, ustedes también tienen los libros de consulta. Yo les he subido ahí este, eh, un libro muy bueno de investigación de mercado, donde está este análisis ya para la diferencia de medias, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden encontrar algo relacionado al intervalo de confianza, por si acaso. Ahí pueden acudir si que tienen alguna consulta. Y otra cosa, ese tipo de duda, ¿no? Sí le escribí en el grupo de WhatsApp. Hola, No, profe. pero ahí está, tienen que escribirme. ¿Para qué? Para yo también poderles ayudar. Pero me pareció algo muy correcto haber consultado a su profesora de estadística. Eso me agrada, porque, o sea, si ustedes se dan cuenta cómo yo tengo que apalancarme con esa materia que ustedes ya han visto, es muy favorable. No olvidar algo, o sea, si ustedes tuvieron docentes de estadística es porque ellos tienen que tener esa especialidad dentro de su penso. Ellos deberían de ser máster en estadística o de ser afín, ¿no? Yo igual, gracias a Dios, tengo el conocimiento de ese tema porque lo trabajo bastante en los temas doctorales. Así que no hay ningún inconveniente. Pero está muy bien que haya hecho esa consulta, ¿no? ¿Qué otro tema tienen? A ver, ¿qué otra pregunta más tiene? Profe, una consulta. Si ya le envié la tarea, ¿la puedo
volver a enviar, o sea, editarla y cambiarle esa parte, porque yo hice con 1.96. ¿Ya se cerró ya la plataforma o no todavía? No, el día viernes me parece que se cierra. Ya, entonces, si que no se ha hecho, está eso abierto, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Ya, lo importante, vean, la tarea cumple este propósito, que ustedes aprendan, ¿sí? Si que ustedes ven que ya se van despejando algunas dudas, lo pueden cambiar hasta que la tarea se cierre. ¿Está claro? No, yo no pongo ese limitante. ¿Sí? Ya, ¿qué otra cosa más? ¿Qué otra pregunta más tienen que sacar en el deber? Eso es muy bueno porque han reforzado ese conocimiento, ¿sí ven? Ujú. Que acá en investigación de mercado es más la aplicación. Aquí yo lo aplico. Por eso es que no me preocupo mucho de estar haciendo ese tipo de ejercicios, ¿ya? Porque eso tiene la pertinencia de estadística. Ujú. Muy bien, hemos Profe, empezado. profe, otra consulta, disculpe. Bueno, dígame. En los foros, yo hice también con 1.96. A ver, ¿Eso, a eso ver, estaría mal en entonces? los foros lo que me interesa es el análisis. ¿Recuerdan? Les dije, si bien es cierto que pongan el resultado y el análisis. Ahora, sé muy bien que a lo mejor tuvieron alguna equivocación, pero si es que trabajaron con ese nivel con ese Z crítico, perdón, y cometieron ese error, es justificado. Lo que más me interesa es la interpretación que tienen. Ahora, en el deber, ya como tienen esa inconsistencia, lo pueden corregir. No hay ningún inconveniente. ¿Ya? Eso para que no se preocupen con los Gracias. foros. ¿Ya? No olviden eso. Esa es la diferencia de un foro. Ya que en el foro ustedes están poniendo el resultado que les da ahí y las conclusiones. ¿Qué ustedes concluyen? Pero en la tarea ya me ponen la parte numérica. Entonces ahí tienen que demostrar eso que concluyeron. Y asumiendo que hubo una omisión o una equivocación o un error, ¿no? Igual lo pueden corregir con la tarea. ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos? A ver, cuéntenme. ¿Nada más? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. A ver, ¿en qué nos quedamos en la última clase? ¿Me puede ayudar? Profe, disculpe la molestia. Después de que termine de dar un poco de su clase, ¿nos podría hacer referencia más o menos a la parte del PIB porque vamos por la parte de población y muestra? Sí, por supuesto. Si quieren, Ya, listo. podemos interactuar los últimos minutos de la clase. ¿Ya? Listo, profe. Gracias. Para poderles disipar eso y que todo el resto vea qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Sí? Listo, profe, Vean gracias. que les puede servir para sus quiz, ¿ya? Como algo de apoyo. ¿No? Ujú. Muy bien, vimos este teorema del límite central. Ya hablamos acerca de la dispersión, cómo esta desviación estándar en sí me puede permitir, ¿ya? Identificar los niveles de error en los cuales mi muestreo se puede ver inmerso, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar. Ujú. Hicimos estos talleres en el foro y también en el deber. Hablamos también acerca de los intervalos de confianza. Ustedes ya se dieron cuenta ya por qué es que tengo que sumar y restar. A lo mejor cojo valores del error estándar y también los niveles de confianza estándar que podemos ir obteniendo en cada uno de los resultados. Ahí aplicamos el ejercicio de intervalo de confianza y cómo les puede servir para la conclusión. Tengo eh, la calidad de la muestra, ¿sí? Vimos acerca de los errores muestrales. Esto sí vimos ya, la calidad de la muestra. Hey, Sí, profe, ya Sí, vimos. profesor. a ver, ¿y cuál era la diferencia entre errores Que muestrales y en el errores no error, muestrales? si mal no recuerdo, en el error no muestral es cuando el error viene desde la población, y cogemos la población mal. Pero ya muestral ya es cuando cogemos bien la población, pero la muestra sería el problema o el error. Perfecto, perfecto. No, entonces, en los errores no muestrales, desde el inicio ya viene la inconsistencia por tener mala información. En cambio, en el error muestral ya es por alguna técnica, no utilizamos una técnica adecuada, o en el cálculo de la población también cometimos un error, ¿sí ven? Ahí tenemos las dos diferencias. De los dos, ¿cuál es el más grave?
¿El muestral o el no muestral? No muestrales. Excelente, muy bien. El más crítico sería efectuar el error no muestral. Por eso es que siempre les indico eso, ¿ya? Si bien es cierto, la estadística es una técnica poderosa para poder calcular los datos, más importante, vean, y se los digo de antemano, lo más importante es tener el conocimiento de lo que estoy investigando antes que eso. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a dominar en sí cuál va a ser el objeto de estudio. De eso es lo que se trata. Después sí, una vez que yo ya lo domino y comienzo a tomar esa información, viene la parte de análisis que en ese momento sí, el análisis estadístico, el análisis cuantitativo es indispensable. Vean, vean cómo se unen las dos para qué, para llegar a una conclusión, a un resultado, a un pronóstico, a una inferencia. ¿Ya? No olvidar eso. Pero lo más importante es lo inicial, lo que ustedes acabaron de ver, cómo construir ya esa información necesaria para poderla meter en todas estos sistemas de información y que me puedan dar resultados y que me nutran mi investigación. ¿Listo? Entonces, vimos también las técnicas no probabilísticas, ¿sí? Entonces, aquí ya hablamos superficialmente acerca de estos puntos, el por conveniencia, el por juicio, por cuota, bola de nieve. Más adelante los vamos a identificar, ¿sí? Pero aquí viene ya el juicio personal del investigador. Aquí les dije que puede ser que se hagan estas investigaciones no probabilísticas por conveniencia. Les puse el claro ejemplo de, creo que fue el del señor de cacao, ¿no? Si mal no me equivoco. Entonces, sí, yo lo puedo analizar desde ese punto de vista. Puedo coger otro tipo de producto. Podría ser, ¿ya? ¿También cogí aquí el cangrejo o no? Les pregunto. No, profe. No puse el ejemplo de cangrejo. No, no puede No, ser. profe. ¿Cuándo no. termina la vida del cangrejo? A ver. Ya, muy pronto, ¿no? Creo que para el 12, por ahí, 11, ya estamos ya con ese lindo producto nacional, ¿sí? Ya, entonces ahí podemos darnos cuenta que si yo quiero analizar la producción de cangrejo de un sector del país en particular, va a ser por mi conveniencia, ¿ya? Puede ser por juicio, ¿no? Una cuota de mercado también podría ser, ¿sí ven? ¿Ya? O el de bola de nieve, que ya va a un tipo de efecto multiplicador que está implícito, pero es particular. Eso en lo que respecta a la parte no probabilística dentro de las técnicas de muestreo, ¿sí? Hay muchas investigaciones que se hacen. Estas técnicas no probabilísticas han hecho incrementar, en ciertos casos, las investigaciones porque están siendo aplicadas hacia sectores particulares. Por ejemplo, difícilmente yo podría utilizar una técnica no probabilística, por ejemplo, en una vacuna. ¿Por qué? Porque ese tipo de, digámoslo así, de medicina tendrá que curar a toda una población. Vean, ahí ya tengo que inferir. Ahí ya cambio mi criterio. Si es que yo ya va a estar inmersa la población como tal, ya toda, ya no puedo hacerlo a mi criterio. Porque imagínense que yo cree una medicina solamente para mí y que solamente me sirva a mí. Entonces tendría que buscar ya seres ya humanos que tengan mis mismas características. Y eso es muy difícil y muy costoso, ¿no? Entonces, cuando se presentan ese tipo de casos, ya nos vamos a las partes probabilísticas. Y de ahí nacen los diferentes teoremas de probabilidad, distribuciones de probabilidad, inferencias estadísticas, todo el campo universal. ¿Qué tenemos ahí? Los elementos de la muestra siempre van a tener una probabilidad de ser seleccionados. Eso es al azar, eso es como cuando yo tengo un dado. ¿Cuánto es la probabilidad de sacar un número del 1 al 6 cuando yo lanzo un dado? Les pregunto a ustedes. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Ya? A ver. ¿Cuál es la probabilidad?
¿Cuánto? 1 de 6. 1 de 6. Si ven, ahí tengo la probabilidad de obtener un resultado. Eso es un elemento. ¿Ven? Ese elemento, ¿cuántas veces va a poder ser sacado? ¿Ya? Si es que yo hago una selección, entonces va a ser en este caso el elemento dividido para qué cosa, el total de elementos que existen dentro de esa población o muestra, podría ser, ¿no? Se puede determinar las posibles muestras, su probabilidad de qué cosa, de selecciones aleatorio simple, de selecciones sistemáticas, estratificado y por conglomerado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre todas este tipo de selecciones? ¿Cuál es la diferencia? A ver. No quiero que me conceptualicen ni una, porque ya mismo las vamos a ver todas. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los hace diferentes a este tipo de selección de datos, de muestras? A ver. Puede ser de que una muestra puede ser, ¿cómo le digo? Cualitativo y cuantitativo. O sea, que en la muestra cualitativa no se puede usar ninguna herramienta estadística, porque es cualitativo. Yo sé. No. Por ahí no va Mite. Ya, ahí van otro tipo de cosas. A ver, ¿qué? Otro criterio. ¿Ya? Ajá. A ver. ¿Cómo lo podré, en este caso, ya, diferenciar? ¿O en qué me basaré para poder aplicar ese tipo de diferencias? A ver, les pregunto a ustedes. Otro criterio, no es por el tipo de variable, si es cualitativo o cuantitativa. No, por ahí no va. A ver, ¿quién me puede ayudar? Otra persona. Vamos. ¿Qué? ¿Se fueron? Creo que es el momento de tomar la lista. ¿O no todavía? Vamos. Esta es la clase. Hey. A ver, Santillán. Pía Santillán. Sí, profesor. A ver, dígame. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta para aplicar esta selección ya de los elementos? De la población. Claro, es lo que estábamos viendo aquí, se lo proyecto, ¿sí? Si no lo vio, estoy aquí en la parte de técnicas de muestreo, en la parte probabilística. Y aquí indicamos que se puede determinar las posibles muestras y su probabilidad de selección va a ser aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Mi pregunta era basada en esto. ¿Qué es lo que tengo que identificar para poder aplicar cualquiera de estos tipos de selecciones? Porque cada selección va a depender de algo. El tipo de investigación que se realice. El tipo de investigación, ¿ya? A ver, ¿qué tipo de investigación? Por favor. O sea, es que hay unas que son descriptivas, explicativas. A ver, si es que yo aplico No sé si es... descriptivas, yo puedo aplicar cualquiera de estos. ¿Sí? Si aplico investigación explicativa, bueno, esa sí no la identifico todavía, pero puedo utilizar cualquiera de ellas. ¿Sí? ¿De qué va a depender? A ver, vamos a coger a otro estudiante de esos que les gusta actuar bastante. Vamos a coger, a ver, Novoa, cuéntenos. ¿De qué va a depender? Aquí lo voy a... Novoa, que no está. Ya lo estoy anotando aquí para la lista. Listo. A ver, era Santillán. ¿Me escucha ahora? A ver, Novoa, cuéntenos. Ya. ¿De qué va a depender? O sea, puede depender de la forma que trabaje cada selección. Ya. Como dice el lector simple, o sea, no sé, escoger o sea, como que coger una
una o dos variables. El sistemático como que debe tener un sistema. No sé. Una o dos variables. No, no depende de las variables. No, 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 no. No, no, ya las variables van a ser dependiendo de lo que quiere investigar. Por ejemplo, si que usted quiere analizar el consumo del cangrejo. Asumamos, quiero analizar el consumo del cangrejo. Puedo coger la producción de cangrejo, ¿vean? Puedo conseguir el ingreso de las personas, ¿sí ven? ¿Ya? Puedo coger también cierto tipo de... Puedo coger un dato del INE, ¿ya? ¿Cuál podría ser? ¿Ya? ¿Cuál podría ser? ¿Ya? El consumo, podría coger el consumo de mariscos en el Ecuador, ¿ya? ¿Sí? Otra cosa que podría coger el impuesto al valor agregado, ya que se ha generado en los últimos meses, ¿sí? Recuerden que el valor agregado es tarifa 12% y 0%, ¿no? Entonces, vean, puedo coger todas esas variables y podría identificar en función de qué variable de las que estoy hablándoles me va a explicar el consumo del cangrejo. Vean eso, ¿sí ven? Ahí puedo utilizar, pero he identificado qué tipo de selección, ¿ya? ¿Eso me habla acerca de la selección? No, no. Entonces, eso es algo interesante que ustedes deberían de conocer. ¿Por qué elijo aleatorio simple? ¿Por qué elijo conglomerado? Puede ser que por una población pequeña. Por ahí ya O sea, está. profe, Vuelvo a una respuestas. o sea, sí, profe, es como, por ejemplo, muestreo probabilístico, por ejemplo, es como que toda la población tenga la misma oportunidad de ser seleccionada. Por ejemplo, si hay, digamos, 100 personas, todos que tengan la oportunidad, o sea, una de 100 personas ser seleccionadas. O sea, yo creo que es eso, es como que toda la población tenga la misma oportunidad como de ser escogido o seleccionado, al ser Ajá. probabilístico. Ok, válido. Vamos. Ya. ¿Y en qué se diferencia eso de las otras que están aquí presentes? Del sistemático, del estratificado y del conglomerado. ¿Cuál es la diferencia que hace que sea aleatorio simple de las otras tres? Porque todas ellas son probabilísticas, ¿ves? Sistemático puede ser al que se elija una población aleatoria. ¿O estoy equivocado? A ver. Cuando digo ese término sistemático, ¿qué está inmerso ahí? Procesos, o sea, que se selecciona la muestra por un proceso, puede ser. Ya, ok. Listo. Se selecciona la muestra por un proceso. Perfecto. Eso es algo sistemático, un proceso. Muy bien. Conglomerado. Vean que me están respondiendo la pregunta que les acabé de hacer con conceptos de ellos, cada uno de ellos, pero todo eso se consolida en un solo punto, ¿no? Que eso es lo interesante de esta parte. ¿Ya? ¿Cuándo puedo aplicar cada uno de ellos? Bueno, vamos a la lista. Quiero ver quiénes están y quiénes no están. A ver. Profesor, quisiera saber algo, antes de que, es que eso es lo que no entiendo. Mientras que el no probabilístico depende del juicio valor, el probabilístico depende, eso no entiendo, depende de qué. Ahí es donde está la respuesta de qué tipo de selección yo puedo hacer. El probabilístico, como ya ustedes lo acabo de decir, ya no va a depender de un juicio que yo tenga, de lo que quiero investigar en particular. Eso ya va a estar basado en un hecho, o sea, lo que está ocurriendo a nivel general, a nivel macro o a nivel micro. ¿Sí me comprende? Entonces cojo estas variables, cojo este sector, ¿no? De la población y ese va a ser mi objeto de estudio. Por ejemplo, yo quiero analizar las importaciones
¿qué es lo que más importa en estos momentos? Les pregunto. ¿Qué es lo que más está importando en estos momentos? A ver. Si hemos visto qué es lo que está demandando ahorita el país. A ver. La salud, profesor. La salud. Ya. ¿Y qué es lo que más está importando? A ver. Vean eso. Han dejado de ver Las noticias, ¿no? laptops. Han dejado de ver noticias, ya me di cuenta. Creo que También, profesor, la educación. tengo que incrementar ya la cantidad de deberes y tareas relacionados a la situación actual del país. ¿Ya? Tenemos que darnos cuenta qué es lo que está por venir. Ya a partir de este mes, ya el COE nacional, ¿qué es lo que hizo? ¿Ya? ¿Qué dio apertura? Ya permitió aperturar todos los negocios. Ya les permitió funcionar. A todos. Obvio. No te voy a dar nada. Ahora, ¿quién roba a quién? Bueno. Ya. Desde el camarón hasta la madera, profesor. Todo ya permitió el COE nacional. ¿Sí ve? Eso lo que va a generar es que se comiencen a demandar bienes y servicios. No olviden eso. ¿Ya? Esas son las nuevas oportunidades de mercado que se vienen en esos 3 últimos meses del año. Yo no lo pongo ahí a septiembre porque septiembre es el mes de tránsito, en el cual ya los comerciantes comienzan a hacer todos los pedidos para que lleguen en los meses siguientes. Acuérdense que por lo general las importaciones más representativas vienen vía marítima, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ya en los actuales momentos. Por eso es que ustedes, ya como estudiantes de comercio exterior, deberían de estar pendientes de ese tipo de cosas, ¿no? Eso es algo muy importante. Nunca, señores, nunca dejen de estar informados. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque les ocurre como lo que les está pasando aquí en mi clase. Ni siquiera sabemos ya cuáles son los productos que más se están consumiendo o se van a consumir. ¿Sí? Bueno, en todo caso, ya, como les decía, cuando trato ya de este tipo de investigación probabilística, este muestreo probabilístico, ya hago inferencia sobre hechos generales. O sea, ya no analizo algo a mi conveniencia. Por ejemplo, como les hablé, voy a analizar las importaciones. Si yo quiero analizar, asumamos que la importación de un producto tendría que ir a su segmento. ¿Para qué? Para poderlo definir como población. ¿Sí ven? Y en ese momento yo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un muestreo. Ahí yo comienzo a aplicar cualquiera de estos elementos que tengo aquí. Pero va a depender de qué cosa, de las características que tenga la investigación. Por ejemplo, si hago una investigación de un bien, si hago la investigación de un servicio, para yo saber qué tipo de muestreo utilizo. Puedo utilizar el aleatorio, el por conglomerado, entre otros. ¿Sí? Entonces, de eso va a depender, de qué es lo que trata mi investigación. No es lo mismo hacer un análisis de qué cosa, de la cantidad de zapatos que se están importando en estos momentos, ya para la época de diciembre, vean, que hacer un análisis estadístico de qué, de la cantidad de mano de obra que van a necesitar todos los colegios y escuelas del sector sierra, dado que ya se inician las clases. ¿Se dieron cuenta? En el uno yo puedo analizar qué cosa, un bien, pero en el otro estoy analizando un servicio. Eso es sustancial. ¿Para qué? Para que ustedes sepan qué tipo de muestreo van a utilizar. ¿Sí? Nunca olviden eso. Y ahí hay cada uno de estos tipos de muestreos que pueden elegir dentro de la parte probabilística. ¿Sí? No olvidar algo, que cuando ustedes tengan un resultado y esté la inferencia estadística, ustedes ese resultado sí lo pueden aplicar a toda la población que ustedes de donde han seleccionado la muestra. Vean, ahí está la diferencia entre el probabilístico y el no probabilístico. Profesor, ¿podría dar otro ejemplo de no probabilístico, por favor?
del no probabilístico. Sí, profesor. Ya, ok. A ver, vámonos a... Yo quiero identificar, ¿ya? ¿Qué tipo, por ejemplo, qué tipo de, digámoslo así, qué tipo de servicio, ¿ya? Pueden requerir las empresas, ¿ya? Podría ser aquí en este caso, a ver, uno que se haya aplicado hace poco. Ok, yo puedo querer hacer un análisis, ¿ya? De qué tipo de asesoría necesitan los artesanos en el Ecuador. Ya. Si es que yo cojo todos los artesanos en general, ya, es algo probabilístico. Pero ¿en qué momento es no probabilístico? En el momento que yo selecciono solamente a los artesanos, ya, de un segmento en particular. Pero de esos artesanos en particular, ¿yo qué es lo que hago? Cojo los que sean relacionados a mi actividad. Asumamos, yo quiero hacer el análisis de qué tipo de productos podrán necesitar, ¿ya? Los centros. Vamos a coger este porque está relacionado mucho con la salud, ¿ya? Yo quiero identificar cuáles son los productos que necesitan, ¿ya? Importar, ¿ya? Los centros de belleza estéticos de la ciudad de Guayaquil, del sector norte. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo lo hice pequeñito? ¿Ya? Entonces, en ese momento, ¿ya? Yo comienzo a elaborar el tema, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hago? Yo para coger todo el norte, yo tendría que dividir la ciudad, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, solamente imagínense la cantidad del norte, hablamos de el distrito Tarqui, ¿no? Que es más grande que alguna de las ciudades del Ecuador. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo solamente quiero analizar los que están pongamos, en la avenida, en la principal de la Alborada. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces ya lo comencé a hacer más pequeñito. En el momento en que cojo solamente los locales que están por el centro de la Alborada, en ese momento lo volví no probabilístico, porque solamente mi estudio va a servir para ese pequeño segmento. ¿Sí ven? Ahora sí, de un estudio no probabilístico. Profe, sería un probabilístico estratificado. Ah, ¿quiere el probabilístico estratificado? Ya, ¿verdad? No, le estoy diciendo que ese sería porque está dividiendo a un grupo en subgrupos. A ver, cuidado. Está dividiendo eso. A ver. A ver, que ya me confundí. A ver, Sería no probabilístico por a conveniencia. ver, primer lugar, ya, me pidieron un ejemplo no probabilístico. Segundo lugar, todavía no llego a estratificado. ¿Está claro? Como para poder siquiera darles un criterio. Ese criterio que acabó de sacar su compañera, que hace poco quiso indicar que eso era estratificado, no lo es. Porque yo estratifico cuando analizo toda la muestra. ¿Sí ven? No que qué es lo que hago, las segmento, las separo. Esa es la diferencia. Pero el análisis va a ser de todo. La cuestión que lo estratifico es para que mi proceso de selección sea ese. Pero el análisis va a ser de toda la muestra. Así que cuidado, cuidadito. Ya no tiene nada que ver lo uno con lo otro. ¿Por qué? Porque por conveniencia, la única unidad de análisis va a ser ese tipo de segmento que yo lo seleccioné. ¿Está claro? Es como, por ejemplo, en un estudio que se hizo y se quiso analizar los diferentes negocios que hay en Playas Villamil, ¿ya? Que yo estuve ahí participando, que era de la universidad mismo, una tesis, ¿ya? Que queríamos ver el cumplimiento tributario de esos locales. ¿Qué es lo que ocurrió?
cuando fuimos a ver la información, les dije, pero aquí no están todos los negocios que están dentro de ese establecimiento. En ese momento que me indicaron, profesor, solamente cogimos una cuadrita, la cuadra principal de los negocios que están en playas. ¿Listo? ¿Quieren hacer esa investigación? Es un estudio no probabilístico. ¿Ya? Por conveniencia. Excelente. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Y no en ningún momento lo estuvimos estratificando. ¿Sí ven? ¿Está claro? No olvidar, cuidado, cuidado. O sea, profesor, que no probabilístico es cuando coges un lugar en específico, norte, sur, centro. Aquí se lo dice. ¿Sí ve? El criterio será basado en ¿quién? En el juicio del investigador. ¿Sí ven? Esa es una de las razones por las cuales cuando empezamos a ver esta parte les dije que para poder tener un aval necesitamos hacer una entrevista a un experto y que él avale ya ese tipo de selección de muestras no probabilísticas que se hizo. ¿Sí ven? Preguntas. Me demoro. Profesor. Vamos. O sea, tengo una duda desde el semestre pasado. Para el muestreo no probabilístico, ¿Y por qué no se la hizo? ¿Se utiliza fórmula para sacar la muestra? Eso se lo respondo después de la lista. ¿Ya? Vamos, pero a ver, hasta aquí, ¿todo comprendido o no? Sí, profe. Sí, Más o menos, profesor. Ya. Si no, ¿qué les parece? Les invito a seguimos viendo poco a poco y una vez que hemos terminado de ver todas estas diferentes tipos de técnicas de muestreo, entre las probabilísticas y las no probabilísticas, ¿ya? Que evaluar una retroalimentación, ¿ya? Y si que no ha quedado comprendido, les vuelvo a repetir. ¿Qué les parece? Sí, profe. Eso, muy Con bien. ejemplitos de cada uno. Pero no lo vean como algo abstracto. No. Es su amiga. El estudio es su amigo. Es su mejor amigo. Así siempre piensen. ¿Sí? Y el mejor amigo siempre va a estar con nosotros. ¿Sí o no? En las buenas y en las malas. Nunca olviden eso. El estudio es nuestro amigo. Bien, vamos. Amendaño. ¿No está? Ok. Anchundia. Ese es el retirado. Apolinario. Presente. Arevalo. Presente. Benítez. Presente. Bernita. Presente. Caicedo. Caicedo. ¿No está? Ok. Calderón. Presente, profesor. Piriguay. Presente. Coveña. Presente. Cueva. Presente. Flores. Presente. García. Presente. González. Presente. Majojo. Presente. Márquez. Presente. Mite. Presente, profe. A ver, Mite ya. Molina. Novoa. Presente. Pacheco. Presente. Paredes. Presente. Pazmiño. Presente. Jimmy. Presente, profe. Quintero. Presente. Quiroz. Presente. Rivera. Presente. Rocafuerte. Presente. Rodríguez. Presente. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Santillán. Presente. Silva. Presente. Sol. Presente. Solórzano. Presente. Toala. Presente. Tumbaco. Presente. Pushka. Presente. Velázquez. Presente. Perfecto. Listo, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar. A ver, una de sus compañeras indicó, pero profesor, si es probabilístico o no probabilístico, igual tengo que aplicar esa formulita para la población, ¿no? O para la muestra, ya sea finita o infinita. Esa era la pregunta, ¿no?
¿Me puede ayudar la Sí, persona? profesor. Ya, y lo podemos responder de esta forma. Siempre que ustedes utilicen esta técnica no probabilística, ustedes ya no necesitan utilizar una fórmula para calcular la muestra. Ustedes lo único que tienen que indicar es que ustedes lo están tomando por diferentes características que tiene su población. ¿Está claro? Aquí ustedes solo tienen que argumentar e indicar que es una técnica no probabilística y que servirá para este segmento. Cuando ustedes utilizan técnicas probabilísticas, ustedes tienen que aplicar la fórmula de población finita o infinita para cualquiera de estas que ustedes acaban de ver aquí. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Preguntas. ¿Quedó claro? No, profesor. Sí. Quedó clarísimo. ¿Ya? Sí, profe. Muy bien. Profesor, una pregunta. Es que tengo una pregunta que así. Es que en otra clase me dijeron a mí que método era los métodos de investigación, era entrevista, esto y el otro, pero eso no son métodos, ¿verdad? Eso son técnicas. Eso son técnicas, correcto. Y no olvide que ¿cómo es que se llama esto? Las herramientas, ¿ya? ¿Cuáles son? El cuestionario, particularmente, ¿ya? ¿Qué otra pregunta más tiene? A ver. Vamos. Quiero que quede esto bien claro. A ver. Preguntas. No olvidar eso. ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿O ya no tienen ninguna otra pregunta? Profe, ahora vamos a lo del PIS. Se acaba el tiempo. A ver, una última acotación para su compañera, que a veces estos términos nos hacen en cierto caso confundir, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando hablo de métodos, herramientas, técnicas, porque nosotros tratamos de ser lo más explícitos cuando hacemos los trabajos, ¿no? No, yo sí les comprendo. ¿Por qué? Porque a veces eso se nos vuelve una piedra en el zapato cuando queremos, digámoslo así, identificar, o sea, desarrollar los temas de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tengo 2 métodos, ¿sí ven? ¿Qué son los métodos? Eso es digámoslo así, la estrategia, le voy a poner, ¿no? ¿Ya? Para poder, en cierto sentido, comenzar a evaluar la información. Hay 2 métodos que ustedes pueden utilizar. No existen más. Vean. Son 2 métodos. El método que uno es el método teórico, que ahí es donde está la parte metodológica, digámoslo, como ustedes lo tienen que hacer. Y el otro es el método empírico, ¿ya? Que eso ya es como se está dando. Los métodos teóricos son como cuando yo les indiqué en la unidad 2, que si pongo a 2 personas, pongo un profesional, ¿no? Que está en la academia y un profesional que está afuera en el libre ejercicio profesional, ¿no? El que está en la academia aplica el método teórico, el método científico, ¿sí ven? Basado en las teorías, en todas las hipótesis y todo ese tipo de cosas. Pero el método empírico, ¿cuál va a ser? El que el profesional está ejecutando afuera. Él lo hace ya en base a la experimentación, a la medición, a la observación, que esa es ya la ejecución como tal. Pero es como se encuentra en su estado nativo, ya la investigación, ¿sí ven? Cuando nosotros queremos aplicar la investigación, ahí aparecen las técnicas de investigación, ¿sí ven? ¿Ya? Espero que con eso haya quedado un poco claro cuando usted debe utilizar el término método, ¿sí? Y cuando usted aplica el término técnica, ¿ya? ¿Estuvo claro? Hey, ¿estuvo claro o no? Sí, pero profesor,
Es que lo que pasa es que no dicen que los métodos son, como dijo la compañera, entrevista. Entonces, ¿qué vamos a poner en el pin? Si no sabemos. Perfecto. Ustedes tienen que poner la técnica. Cuando ponen el método, ustedes tienen que poner el método teórico y el método empírico. ¿Sí ven? ¿Ya? Cuando hablen de esos términos. Y los dos están dentro de los métodos científicos de la investigación. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer un trabajo? ¿Un trabajo basado en los métodos teóricos o de los métodos empíricos? Les pregunto. Teórico. Excelente. ¿Por qué es teóricos? Porque ustedes van a aplicar, ¿qué cosa? El análisis, van a aplicar la deducción. Puede que apliquen hipótesis y que van a utilizar un diseño muestral probabilístico de análisis. Vean, ahí ya tenemos una hipótesis. ¿Sí ven? O si que no aplican hipótesis, bueno, entonces ya que vamos a hacer una deducción, porque eso es a raíz del muestreo no probabilístico. Pero les pregunto, ¿ustedes podrán aplicar un método empírico en los actuales momentos? No, profesor, es muy difícil con esto de la pandemia. Excelente. No podemos aplicar un método empírico porque no podemos ir allá donde está ocurriendo el problema, ¿a qué cosa? A observar. Eso no lo vamos a hacer. ¿Sí ven? Entonces, ¿ustedes qué método van a utilizar? Les pregunto. Teórico. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, tenía una pregunta con respecto a lo que también es lo de entrevista. Se supone que nosotros no podemos hacer entrevistas porque si en persona nos negaron las empresas, ¿cómo vamos a llamar a alguien a decirles que nos den una entrevista? Sí. Perfecto, muy bien. Ponemos al primer ministro. Otras cosas, ¿no? Ya, ahí, eso es otra cosa y no tiene nada que ver con la investigación. Ya, ahí ya viene, ¿qué cosa? La información. ¿Qué tan disponible la tienen? ¿Qué tan accesible tienen ustedes esa información? Por eso es lo que yo les dije. Antes de seleccionar un tema, nosotros tenemos que ver cuánto acceso tenemos a esa información. ¿Está claro? Ese planteamiento, ese problema no entra dentro de la investigación científica. ¿Sí ve? O de la investigación de mercado. Es algo que se le está dando producto de que usted no indagó bien si esa información la tiene o no la tiene a la mano. ¿Por qué? Porque si usted hubiese visto que en la información iba a tener que hacer tales entrevistas, entonces usted ya hubiese preveído ese tipo de cosas. Eso es lo que hacemos durante la investigación. Cuando nacen, por ejemplo, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden un plan de trabajo que es algo muy sencillo, en el cual nosotros ponemos los pasos de la investigación que vamos a hacer. Ahí vamos a identificar, bueno, voy a aplicar una técnica de, por ejemplo, una encuesta, ¿ya? Al personal que es menos calificado y voy a presentar una entrevista al personal calificado. Con eso genero dos diferencias que me van a permitir a mí tener una evaluación ya más sólida, más soportada en la investigación. ¿Ya? Vamos. ¿Qué otra pregunta más tienen? Ahora, ¿qué? ¿Quieren que les diga cómo solucionar ese problema? Les pregunto. Porque eso ya es un problema en sí, ¿ya? Del inicio de la investigación. ¿Cómo lo pueden solucionar? Que no pueden hacer entrevistas a horas personales, ¿no? Hey. Díganos, profe, lo escuchamos, estamos atentos ahí. Ya. Vean, ustedes tienen que identificar, ya, dentro de la información que ustedes tienen, quiénes son los referentes, ya. Pero busquen primero los referentes que estén al alcance de sus manos. En este caso tienen al personal docente de la carrera de Comercio Exterior. En segundo caso tienen al personal docente de la Facultad de Ciencias Administrativas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les sirve directamente los de Comercio Exterior, sino les sirve a alguno de otras carreras. Ahí tienen el primer nicho, ¿no? Para poder entrevistar. Recuerdo, de acuerdo a pensum académico que tenemos todos los docentes, nosotros estamos calificados para poder emitir un juicio, a lo mejor no basado en algo empírico, pero sí en algo metodológico, científico, en los supuestos teóricos. ¿Sí ven? Entonces, ahí ya tienen ya una gran herramienta. Tienen N cantidad de profesores en la carrera de Comercio Exterior. Busquen, soliciten. ¿Para qué? Para que hagan esa entrevista. Ahora,
Cuando van a hacer la entrevista, tiene que ser una sola persona quien va a ir a hacer la entrevista. En este caso, el entrevistador. Y los entrevistados, ya eso va a depender de la cantidad que ustedes quieren. Recomendación, mínimo 2. Mínimo 2. Máximo 3 o 4, como mucho. No más, en entrevistas. Con eso, ustedes ya van a poder tener un criterio. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tienen? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Es que creo que escuché que si la muestra no es probabilística, no iría hipótesis. Claro, no hay hipótesis. Lo que pasa es que nosotros hicimos hipótesis primerito y después la muestra. Y mi proyecto es muestra no probabilística, porque tengo seleccionado un lugar en específico. Ok, listo, plantee eso y saque la hipótesis. Ah, ok. Pues sí puedo cambiar, por decir, porque eso ya fue mandado en el primer parcial. No se le digo. A ver, señores, en toda investigación usted puede cambiar todo, pero lo que le va a representar es que va a tener que trabajar el doble. Eso es lo único. ¿Qué otra pregunta más tienen? Profesor, pregunta, pero como soy la presidenta del curso, el ingeniero Timi, que es el profesor de la cátedra integradora, me dijo que les recuerda a cada profesor de que tiene 2 grupos, como tutor a usted. Ajá. Son el grupo 7 y ya. Grupo 7 y 8. Ya, ok. Ajá, porque ya le envió también a su correo eso de ahí el documento. Ya, perfecto. Ya. ¿Qué otra pregunta más tienen? A ver. Profesor, A ver, mi grupo del PIS. A ver, los elegidos. ¿Cuál es ese grupo 7 y 8? Aquí, profesor. A ver, Coveña. Vale, a ver, vamos entreteniéndonos con eso. Cuéntenme, ¿cómo está esa situación? El grupo 8, profe. Ya, grupo 8. Cuéntenme, ¿qué pasa? ¿Cuál es el inconveniente? Hey, ¿qué pasó? ¿Se fue? Bueno, profe, que ahora estamos trabajando en la parte del proyecto acerca de lo que es específicamente eso, lo que es la muestra, las técnicas y métodos. Entonces ahí igual nuestro grupo al menos sí estábamos un poco confundidas con los métodos y técnicas que nos dijeron que deberíamos aplicar. Entonces por eso también queríamos consultárselo a usted. Ok, muy bien. Ya como ya ahorita les expliqué a todos, usted lo que tiene que poner ahí que va a aplicar el método científico teórico, ¿sí? Busque bibliografía referente a eso para que en la parte metodológica lo soporte ya bajo conceptualizaciones en base a eso. Ahora, usted sí tiene que plantear ahí qué es lo que vamos a hacer. Por lo general, siempre hacemos análisis deductivo, ¿no? Nosotros vamos a deducir cosas, ¿no? ¿Ya? Otra cosa, el PIS, ¿hay hipótesis o no hay hipótesis? Sí, sí hay hipótesis. Según la estructura del PIS, sí nos... Muy bien, entonces ahí va la hipótesis deductivo. ¿Ya? ¿Y podría ser hipotético deductivo? Correcto, hipotético deductivo. Está alineado ya. Lo otro, utilizamos, ¿qué cosa? Datos históricos y lógicos. Más históricos, ¿no? Eso vendría a ser datos secundarios. A ver, no confundamos. Estamos hablando únicamente del método que estoy haciendo, nada más. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Cuando usted habla de la información que va a utilizar, ya eso ya es referente a el análisis de la información, ¿sí ve? Y eso es antes. ¿Ya? Después, ya cuando usted va a aplicar la técnica de investigación, ahí usted aplica qué tipo de datos puede utilizar. Porque recuerden algo, si es que vamos a hacer encuestas o entrevistas, ¿esos qué son? ¿Datos primarios o secundarios? Las entrevistas primarias. ¿Ve? Entonces, correcto. ¿Ya? Entonces, todo eso vamos planteando. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen? Ahí pueden, vean, si que nosotros vamos a aplicar
entrevistas, ¿ya? Ahí tenemos un método empírico, ¿sí? Porque es aplicado. Va a estar basado en qué cosa, en la medición de las respuestas que me van a dar. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta más tenemos? Profesor, en caso de que se aplique entrevista, ¿sería probabilístico aleatorio simple? Porque se va a coger. A ver, todavía no vayamos a esa parte. Ok, profe. Ya mismo. A ver, pero si es que aplico entrevistas, ya, recuerde algo. O sea, nosotros, ya, ¿para qué aplicamos el muestreo? El muestreo no lo aplico, ya, para seleccionar a una persona en particular que voy a entrevistar, ¿ya? ¿Sí? Sino ya ahí va a ser la N cantidad de personas que yo voy a seleccionar. ¿Está claro? Bien, si es que yo voy a seleccionar a una persona para entrevistar, por lo general más veo las cualidades ya que las cantidades que tenga esta persona. ¿Sí ven? Entonces, utilicen ese tipo de herramientas. Más adelante vamos a ver cómo los podemos ya particularizar dentro de el muestreo probabilístico a este tipo de selección. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen? Vamos, mis grupos. Ya está el grupo 8. Creo que con eso ya podemos ir avanzando a la parte del método, ¿no? Es el 7, profe. Sí. A ver, este es el 7, ¿no? Ajá. El grupo 7. Y aquí lo voy a anotar. ¿Ya? ¿Qué otra más? Ya habíamos avanzado un poco porque ya nos habían dado algunas indicaciones. Entonces teníamos el método deductivo, teníamos el método analítico y tenemos también los tipos de investigación, pero no sé si usted nos dice que... A ver qué nos dice. Tenemos el tipo de investigación descriptiva y explicativa. Está bien, perfecto. No hay ningún inconveniente, correcto. ¿Qué otra cosa más? No, hasta ahí estamos ahora. Tenemos los métodos y los tipos de investigación. Tenemos que trabajar en las técnicas de investigación. Ya, tienen que ustedes identificar, dependiendo del tipo de datos que tienen, qué técnica de investigación van a utilizar. ¿Ya? Ya hablaron de una, que es la entrevista. ¿Sí ven? Tienen que ver cuál es la otra que van a utilizar. ¿Ya? Puede ser la de la observación. ¿Ya? Porque la de la encuesta, no sé si que haya el tiempo necesario para poderla aplicar. ¿Ya? Profesor, ¿y la de observación no era analizada o no la era vista por un profesional? Uy, ¿qué pasó? Recuerde que la de la observación usted puede utilizar datos primarios y datos secundarios. Ahí no tiene contacto con el entrevistado. Se olvidó. ¿Qué pasó? Cuidado, que eso sí es investigación de mercado. Cuidadito. Vamos, ¿qué otra pregunta más? Alison, ¿usted de qué grupo es? Calderón. ¿Qué grupo es usted? Profe, yo soy del grupo 1 y me hubiese gustado que usted fuera mi tutor. A ver, Calderón, ¿de qué grupo es usted? El grupo 1, profe. Sí, ahorita no hay pregunta, grupo 1. A ver, grupo 8, a ver, grupo 7. No, grupo 7 ya está. Grupo 8, ¿quién es grupo 8? Sí, profe, otra pregunta. Las entrevistas deben ser específicamente ligadas al ámbito en que estamos estudiando, ¿cierto? A ver. La entrevista... Es que sí, sé que sí, pero le digo que es porque se nos haría un poco complicado, pero igual lo podríamos intentar. Vea, la entrevista primero, ya, vaya viendo a quién lo puede entrevistar y una vez que ya lo tenga identificado y tenga seguro, ya comencemos a elaborar el diseño del cuestionario con el cual se va a entrevistar, ¿ya? Recuerde algo, que el diseño del cuestionario es fundamental y ahí están planteamiento del problema y los objetivos, ¿sí ven? No olvida, eso sí me gustaría que me lo envíe para hacer la evaluación. Yo le voy a evaluar el cuestionario, que sea, si que ya consiguen a la persona que van a entrevistar, me envía el cuestionario y yo se lo evalúo como le evalúo a los de titulación, ¿ya? Para que ustedes ya tengan y vean qué es lo que tienen que cumplir cuando hagan su trabajo de titulación. A ver. Perfecto, profe, gracias. Listo. Terminado grupo 7. Vamos, grupo 8. Grupo 8. Aquí, profesor. Rivera, ¿usted es grupo 8? Sí, yo soy la líder. A ver, preguntas.
Acerca de los tipos de técnicas de investigación, es que escuchando lo que decía mi compañera del grupo 7, sí tenemos casi lo mismo porque también nos estamos enfocando en la investigación, en todos los métodos deductivos, la investigación Veo. inductiva. A ver. Vea. La experiencia me da que cuando una persona compara su investigación con otra es porque no comprende muy bien qué es lo que tiene. ¿Ya? Eso es lo que me da la experiencia. Porque ninguna investigación es igual, ¿no? Si bien es cierto el método que está utilizando, perfecto, es universal, lo pueden utilizar todos los grupos. Mejor dicho, en este momento, esa clasificación del método teórico que les acabé de decir, lo deberían de utilizar todos los grupos, se lo recomiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podemos hacer practice. O sea, no podemos ir en sí al sitio a obtener esa información. Pero si Doménica necesito que, o sea, se empodere del tema, ya para que primero me lo plantee, pero me diga, bueno, ¿sabe qué? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Ya? Ahora, ¿qué técnica de investigación ustedes pueden aplicar? Les pregunto. O sea, no es que estoy diciendo que nuestro trabajo es igual al de mi compañera, sino es que hemos optado por utilizar los mismos métodos, así como usted dice. En este caso, la investigación descriptiva y la investigación explicativa, que justamente nos dijo la cátedra integradora. Perfecto, excelente. Siga, ¿qué más? Y acerca de los métodos, asimismo el método deductivo y también nos estamos enfocando en la observación. Ya, muy bien. Le hago una consulta. Dígame. Ya, su grupo no tiene ninguna pregunta por lo que me doy cuenta. No, yo creo que no. O sea, lo que tenemos sí medio confuso es acerca de la formulación de la hipótesis, pero eso ya vendría después, porque ahorita nos estamos enfocando en los métodos, las técnicas de investigación y las fuentes de datos. Grave error, porque la hipótesis ya se debió haber formulado hace rato. La hipótesis se formula después de que usted ya tiene el planteamiento del problema. ¿Sí? No, sí tenemos la hipótesis, solo que estamos, o sea, está formulada la hipótesis, eso se hizo en el primer parcial. Lo que pasa es que no sabemos cómo, o sea, qué es lo que sigue después de la hipótesis. Ya está formulada, pero tenemos que validarla, ¿no? A ver, toda la información, todo lo que usted está haciendo, ¿ya? Es como lo que le expliqué en la unidad 2, ¿ya? Porque desde ahí ya comenzamos a identificar el diseño del cuestionario y lo que vimos en la unidad 1, cuando comenzamos a analizar el porqué del comportamiento del consumidor, el porqué de las estrategias de marketing que lo utilizan las empresas. Vea, sí me preocupa eso porque ustedes, cuando ya identificaron el problema, si se dieron cuenta, ahí ustedes ya plantearon la hipótesis. En ese momento se cerró esa parte. ¿Por qué? Porque ya tienen la información completa. Ustedes saben cuál es el camino a seguir. Ahora, ¿qué es lo que sigue la parte metodológica? Que es identificar qué métodos van a aplicar, qué tipo de investigación es lo que tienen. Y una vez que ya tienen eso, comienzan ya a identificar con qué técnicas van a poder recolectar la información. ¿Sí ven? Y esas técnicas ya las vimos en la unidad 2, ¿sí? Que puede ser la observación, la encuesta, la entrevista. Una vez que usted obtiene todo eso, ya, Doménica, ya, y eso que ya lo enseñé en clase, por eso es que me preocupa un poco, ya, ¿usted qué es lo que tiene el siguiente paso? Comenzar a hacer el análisis de esa información, ¿sí? Y ahí ya va la parte estadística, ¿ya? Entonces, como ustedes ya comienzan a hacer el análisis con los resultados que les ha dado esa parte, ¿no? Ya ustedes comienzan a qué cosa, a tabular los datos, ¿no? De ahí va a depender qué tipo de técnica utilizaron. Por ejemplo, usted ya me dice que van a coger la de la observación, me parece muy bien que ya la tengan definida. Entonces, esos resultados que usted va a obtener de haber aplicado esa técnica, le van a permitir a usted contestar, ¿ya? Ese planteamiento del problema, le van a permitir contestar esa hipótesis, ¿sí? Esos objetivos que usted ya se planteó, ¿sí ve? También sí que va a aplicar a lo mejor alguna técnica de investigación recolectando información primaria, como dijo anteriormente su compañera, ya es la entrevista o la encuesta, no lo sé, un focus group, ya eso depende de su criterio, ¿sí ve? Eso es algo muy importante.
Pero en todo caso, esa respuesta que usted quiere, que me acaba de ver, usted la va a obtener con los resultados, ¿ya? Que le van a dar, ¿qué cosa? Toda la recolección de información, pero ya utilizando la técnica de investigación, ¿sí? Ahora, tiene que también identificar qué va a hacer, qué tipo de investigación es. Si usted me dice que ya ha planteado una hipótesis, bueno, entonces creo que nos vamos por un estudio probabilístico, ¿no? Entonces vamos a identificar qué tipo de población o muestra usted va a presentar. Y si es que usted ya hizo un buen levantamiento de información, ya tiene identificada la población. Por ende, solamente lo que nos falta es identificar qué tipo de muestreo vamos a aplicar, ¿sí? Ya, eso es criterio de ustedes. Lo único que sí les digo es que ya una vez que la apliquen a la técnica, uno sí les puede indicar, bueno, ¿sabes qué? Mira, podemos aplicar esta, podemos aplicar cualquier otra. Pero los que dominan el tema son ustedes, ¿sí? Ya tengo, Doménica, bien identificado cuál es la población. La población de nuestro estudio. Sí. No necesita decírmelo. Ya, sí, pero le pregunto, ¿sí? Sí, o sea, solo nos falta saber cuál va a ser el muestreo, así como usted dice. Eso, entonces eso, ya tenemos que ir viendo qué técnica. Ahora, identifique si es una población finita o infinita. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en ese momento poder extraer, aplicar la fórmula, ¿no? Que eso, en este momento, como estamos ya a poco tiempo, lo más recomendable para todas las investigaciones es utilizar la primera técnica de muestreo probabilístico, que es la aleatoria simple. Cogerlos al azar, ¿sí? Esa es la que se utiliza con frecuencia dentro de las investigaciones académicas, ¿no? Ya cuando yo utilizo por conglomerado o los otros, eso ya son para verificaciones o validaciones de información. Esas más las utilizamos, por ejemplo, cuando hago un tipo de auditoría, un tipo de revisión de información. Ahí utilizo ese otro tipo de técnicas, ¿no? Pero para la parte académica siempre lo más recomendable es la aleatoria simple, ¿no? Entonces, vamos avanzando con eso, Doménica. Ya vaya trabajando en ese muestreo. Aplique cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Que vamos a ver más adelante y que están aquí dentro del material que les he dado. También pueden consultar el libro, que ahí van a poder tener mucha información, ¿ya? Ok, Doménica, espero que con eso haya quedado claro lo del grupo 8. ¿Qué otra pregunta más tienen? Yo tengo una pregunta. A ver, Flores, ¿de qué grupo es? 7 o 8. Del grupo 8 también. Ok, muy bien. Del grupo 8. A ver. Si yo, o sea, para mí me quedó claro eso de lo que nos acaba de explicar, métodos que tenemos que utilizar, en lo que nos debemos de guiar, porque, por ejemplo, también ayudándonos con unas que han sido de otros estudiantes de la universidad misma y nos han sido de gran ayuda. Bueno, entonces, como ya ese documento lo vamos a estar, más o menos se lo podemos dar a usted para que nos haga una revisión o un control de... Ya. A ver, ¿me podrías repetir un poco lo último? Que no te escuché bien. Ya, ok. De que como ya hemos estado trabajando con mis compañeras en ese tema, más o menos cuándo le podemos enviar ese documento para que usted nos ayude controlando si están bien, cómo vamos desarrollando. Sí, el documento lo puedes enviar cuando desees. Lo único que sí es que tienes que continuar, tienes que seguir avanzando, ¿ya? Y si tengo alguna observación, te la digo. Si no tengo ninguna observación, siguen trabajando, ¿ya? Ok, perfecto. ¿Está bien? Gracias. No olviden eso. Nunca paren, nunca paren. ¿Por qué? Porque a veces ocurre estos ruidos en la comunicación en los cuales envían ustedes una parte del trabajo y a veces el docente no responde. Y se quedaron ahí, y después indican, pero es que nunca me respondió, ¿no? Aquí explico un poco lo que es la aceptación tácita en el sector público. O sea, cuando hay algo que corregir, hay que comunicar. Cuando no hay nada que corregir, no se comunica y se continúa.
¿Está claro? ¿No? Por favor, nunca se detenga. El tiempo es corto. A ver, ya, esos son mis dos grupos. Listo. Espero que los otros grupos les haya servido, ya, algo de lo que hemos hablado el día de hoy. Asimismo, voy a tratar de hacerla cuando me pregunten, ¿sí? Para también, en todo caso, ayudarles con esas dudas que se puedan presentar. ¿Sí? No olvidar algo, ¿ya? Cada grupo tiene un tutor y la pertinencia en lo que es la tutoría le corresponde a cada uno de los docentes. Tómenlo los otros grupos solamente como una sugerencia y un aporte en lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ya? Ok. Bueno, si ya no tenemos más preguntas. ¿Ya? Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a lo que se preguntó al inicio de la clase del valor de Z que va en el ejercicio. ¿Sí me escucha? Sí. Ya, como usted indicó que en el libro se podía revisar y que uno se podía guiar con respecto a eso, entonces yo estuve viendo y en el libro se utiliza el 1.96 en el valor de Z, o sea, indica que el valor de Z debe de ser el Z crítico. Sí, correcto. Eso es lo que les indicaba acá. Recuerda, a ver. ¿Qué es el Z crítico? ¿Y qué es el Z calculado? No olvidar algo. El Z crítico va a ser el valor referencial máximo o mínimo hasta donde va a llegar el nivel de significancia. ¿Está claro? Ese, si bien es cierto, nosotros lo obtenemos, ¿ya? Pero ese va a ser, como quien dice, el límite que ustedes van a poder utilizar. El Z calculado es donde va a caer, ¿ya? En este caso, mis datos, ¿sí? Por eso es que si es que nosotros estamos dentro del nivel de tolerancia que se le denomina, que es intervalo, ¿ya? Automáticamente ya nosotros estamos dentro de ese 95% de nivel de significancia y por ende se acepta la hipótesis. Ya, perdón, o se acepta lo que nosotros estamos comprobando o demostrando. ¿Sí ven? Si nosotros salimos de ese Z crítico, nosotros tenemos otro tipo de resultado. ¿Ya? No olvidar eso. ¿Ya? Acuérdense de algo. Los estimadores no solamente se utilizan para las medidas de tendencia central, también los utilizo para las medidas de dispersión. Entonces hay que analizar desde qué punto lo estoy verificando, lo estoy evaluando. ¿Está claro? Porque si que yo estoy analizando el nivel de error, ¿ya? Puede ser que la zona de aceptación, ¿cuál va a ser? Lo que está afuera o lo que está dentro de mi Z crítico. Veamos. ¿Ya? Lo idóneo sería caer dentro de la zona de rechazo. Entonces, ahí van los diferentes análisis que se va a hacer. Si que yo estoy haciendo el análisis de medida de tendencia central, estoy hablando de mi nivel de tolerancia, lo que está dentro, ¿ya? De qué cosa dentro de la distribución normal, todos los datos que yo obtengo. Pero si que yo analizo únicamente el error, ¿ya? Que es cuando hago los análisis en este caso de dispersión y todo por el estilo, yo ya analizo la zona de rechazo. ¿Se rechaza o no se rechaza? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso tiene que verificar esa parte. ¿Ya? Igual, creo que ahí estamos necesitando un poco más de soporte. Voy a ver si reviso algo de material para poder trabajar con eso y ser más explícito en esa parte. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, profesor. Ya lo voy a anotar aquí. ¿Ya? Siempre cuando ocurren este tipo de cosas hay que reforzar en esa parte. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen? Vamos. Nos hemos quedado aquí. ¿Ya? ¿Dónde nos quedamos? Uy, ya son las 1:47. Vean. De ahí seguimos a... Bueno, nos vamos a quedar aquí. Solamente no avanzamos mucho. ¿Listo? Bien, nos quedamos en la diapositiva 20. Perfecto. Revisen, por favor, comiencen a revisar este tipo de técnicas, las probabilísticas y no probabilísticas, para avanzar un poco más rápido el día de mañana. ¿No? ¿Preguntas? Hasta ahí, eso voy a mandar ahorita en el trabajo
asincrónico. O ponemos un foro. ¿Tienen un foro? ¿Qué les parece un foro? Para revisar esto. Sí. A ver, ¿están ahí? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? No puede ser. No, estamos todos aquí. Ok, vamos a hacer un foro acerca de... Solamente quiero que me pongan ya, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de donde aplique este tipo de técnica probabilística y técnica no probabilística, ¿ya? Solamente quiero el ejemplo. Traten de buscar, ser un poquito selectivos, demórense un poquito, porque con ese ejemplo puede que vayamos a trabajar en lo que viene. ¿Claro? Profe, ¿puede repetir una vez más la orden que... Sí, no, ya te lo voy a poner acá. ¿Qué foro toca en estos momentos? 4 creo que... Creo que es el 4. A ver, vamos a ver. Lo voy a creer. A ver, hasta acá. Les voy a dar tiempo, ¿no? Les voy a dar tiempo hasta las... ¿Hasta qué hora les di el foro anterior? Hasta las 10 de la noche, profesor. ¿Hasta las 10 de la noche tanto? Sí. Sí, profe. Bueno, ya, ok. No voy a cambiar. Está bien, ya. Ustedes saben que yo no debo de cambiar porque luego puede ocurrir algo. Vean, no sé si aquí les ocurrió que se fue la luz el día de ayer a algunos en sus domicilios. Ya. Eso ocurrió a unos estudiantes que les puse el día de ayer un foro y por suerte me escribieron y se los amplié. ¿Ya? Porque ya no depende de ellos. Sí. Cuando ocurren este tipo de situaciones hay que ser consecuente, pero no fue uno, fueron algunos. Así que ya. Cuando les pongo la palabra justifique, es porque necesito que ustedes argumenten del por qué, ¿ya? Ustedes ponen ese ejemplo dentro de una técnica probabilística y por qué ustedes ponen ese ejemplo dentro de una técnica no probabilística, ¿ya? Ok, ya saben. Esto no puede ser más de 3 párrafos, ¿sí? Así que lo hacen en 2 párrafos, perfecto, no hay ningún problema. Cada párrafo, eso sí, mínimo 3 líneas. ¿Ya? Ok, vamos a esta clase asincrónica. Nos vemos el día de mañana, hijos. Cuídense. Hasta mañana, profesor. Mañana. Mañana seguimos trabajando con los del PIS. ¿Ya?